computadora. Bueno, en esta ocasión nos encontramos nuevamente con Giovanni. Giovanni Restrepo es profesor de Biblia en el Instituto del Seminario Bíblico de Colombia. Es pastor en la iglesia, una iglesia bautista en la ciudad de Medellín. Y hoy vamos a tener un diálogo acerca de el oficio triple de Cristo, una de las grandes contribuciones para un entendimiento cristiano de la obra de Cristo es precisamente esta exposición del oficio triple de Cristo, que inicialmente va a ser un aporte de Juan Calvino, donde nos recuerda a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Bienvenido, Giovanni, y qué bueno que lo tengamos con nosotros para que nos puedas hablar un poco más de cada oficio y la importancia de entender, tener ese entendimiento cristiano del oficio triple de Cristo. Muchas gracias, Elkin, por tu invitación. Espero pues poder contribuir en esos temas que son sensibles en muchos aspectos y son muy profundos en su contenido, que como obviamente pues por asuntos de tiempo y de virtualidad pues no llegaremos a ahondar mucho, pero que sean lo suficiente o lo básico. Cuando hablamos de los oficios de Cristo y de la postura que se dio en la Reforma, como lo mencioné ahorita con Calvino, tenemos que hablar del concepto de Cristo. ¿Quién es Cristo o qué es el Cristo? ¿Cierto? Y Cristo es el término griego de lo que los hebreos llaman el Mesías, que es lo que en español se entiende como el ungido, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos Cristo, como Cristo es Jesús, el Cristo, Jesús, el ungido de Dios. Y tenemos que entonces entender cuál es ese concepto de ser ungido. Es un concepto que se usa mucho en nuestros círculos cristianos para hablar de ciertos personajes o de ciertas personas que tienen cierto cargo dentro de la iglesia. Entonces, el pastor, el ungido, los líderes, los ungidos, y eso hace como hace la misma visión que ha tenido la iglesia romana de separar lo que es el clérigo, el sacerdocio profesional y la feligresía como dos entes, dos cuerpos totalmente apartes. Entonces, hay que entender bien que el ungido es Cristo Jesús. Y Él nos, digámoslo así, nos da cobertura de su unción a toda la iglesia. ¿Cierto? Pero Él, el gran ungido, es Cristo. Y esta idea de la unción del Espíritu Santo, que se da en el derramamiento del Espíritu a la iglesia, es una idea que se traspola al texto veterotestamentario o al texto del Antiguo Testamento, donde se ungen a tres tipos de personas distintas. Primero, se unge al rey, dos, se unge al sacerdote y tres, se unge al profeta. Entonces, hay que entender primeramente eso. Y la unción, lo único que hace la unción es una demostración pública frente al pueblo en el Antiguo Testamento de que esta persona, la ungida, ya fuera el rey, el sacerdote o el profeta, eran escogidos por Dios para representar al pueblo de alguna manera. Creo que con eso quedaríamos así como abuelo de pájaro, que es el concepto de la unción. Yo quisiera mencionar, y creo que nos ayuda el tema de la unción, porque a veces desconocemos que es una palabra, el significado de Cristo, ¿no? Ungido, y todo el peso que tiene esa palabra, entendiéndole a partir del Antiguo Testamento. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con aquellos que se llaman ser ungidos, porque nadie los ha ungido, pero más bien se autoungen y con esto quieren de alguna manera, y yo creo que no por tal vez con intenciones, pero desconociendo que esta palabra de ungido es un título o más bien es algo que se le daba al rey, al sacerdote y al profeta, y en este caso pues a Cristo. Entonces creo que es algo de tener cuidado cuando lo utilizamos y saberlo utilizar.
Te quedaste sin sonido. Tienes que... Esa parte siempre se me olvida. Quiero leer un texto en la palabra, el Salmo 133, versículo 2, ¿cierto? Donde dice, hablando del acto de la unción, es como el buen óleo, y aquí el óleo es aceite, de bien la palabra, o bien las marcas oleosoya, oleocali, óleo es aceite, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Esta expresión de este versículo es el acto de ungir, de derramar aceite en la coronilla y que ese aceite te baje por todo hasta el borde de las vestiduras. O sea, que no era un chorrito de aceite así chiquitico, era una unción, era un baño en aceite, en un aceite, obviamente, un aceite de unción, posiblemente un aceite de oliva y con algunos aditamentos especiales, ¿cierto? Entonces, ya hemos dicho pues que estos son los personajes que se ungen, ¿cierto? Que a los que se les derrama ese aceite. Obviamente, esta figura de la unción es lo que se va a dar con el Espíritu Santo en la iglesia en Hechos 2, ¿sí? Pero que eso es para toda la iglesia, entonces no hay un ungido especial allá en el púlpito, sino que toda la iglesia es la ungida, pero el gran ungido es Jesús, y Jesús es ungido en esa triple profesión o en ese triple oficio. Entonces, vamos a hablar un poquitico del profeta. ¿Quién es un profeta? Y aquí hay que, otra vez, hay que hacer entender el texto, el término. En nuestra cultura popular, los profetas son los que adivinan el futuro, ¿cierto? Pero eso en realidad, esos son brujos. Los que adivinan el futuro son brujos, hechiceros, chamanes. El profeta no tiene, bíblicamente hablando, el profeta no tiene la función de adivinar el futuro, ¿cierto? Aunque pueda tener visiones futuristas, aunque las pueda tener, no estoy diciendo que no las pueda tener o que no lo pueda hacer, sino que esa no es su función principal. La función principal del profeta no es prevenir el futuro. La función principal del profeta es hablar palabra de Dios. Ya sea esta palabra de Dios hacia el futuro o hacia el presente o recordando el pasado. Generalmente lo que un profeta hace es, ¿qué pasó? Basado en lo que está escrito en el texto, ¿qué nos dijo Dios en el pasado? ¿Cómo estamos viviendo en el presente? Y eso cómo repercute en el futuro. ¿Cierto? Entonces, si Dios dijo que no robaremos en el pasado, en el Deuteronomio, pero en la nación nos hemos vuelto una nación de saqueadores, estamos robando, entonces el profeta va a decir, bueno, ustedes no escucharon las palabras, están robando y van a ser castigados. Pero no, el asunto no es, él está adivinando el futuro, no, él está sacando una conclusión lógica. La palabra dijo no roben, estamos robando, pues vamos a ser castigados por desobediencia. Eso es simplemente es un asunto de hermenéutica lógica, ¿cierto? A más B igual C. Eso es. Entonces, el profeta es la persona que habla en nombre de Dios. Le habla al pueblo en nombre de Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento pues van a ser una manifestación o una especie de sombra de lo que va a ser Jesús. Generalmente el profeta estudiaba en escuelas, en escuelas, donde un profeta reconocido ante el pueblo como Samuel, como el profeta Isaías, enseñaban el oficio de profeta, que era ser expertos en la ley y expertos exegetas de la realidad en que vivía el pueblo para poder hablar en parte de Dios.
Y entonces este maestro, cuando un profeta, cuando uno de sus alumnos había alcanzado cierto nivel de madurez, de conocimientos y de habilidades, lo ungía para demostrarle al pueblo que él ya era una persona responsable y capacitada para hacerlo. Pero también tenemos casos de profetas como el profeta Amós, que él no es profeta, no se dedica a la profesión de profeta, pero Dios lo llama y su llamado es una especie de unción para cumplir su propósito, ¿cierto? Entonces el profeta es ungido ya sea por su maestro profeta o por el llamado de Dios. Y ahí el llamado de Dios es el acto de unción, ¿cierto? Y Jesús es ese gran profeta. Los profetas del Antiguo Testamento fueron buenos, pero son sombras de Jesús, y Jesús cumple todo lo que un profeta tiene que cumplir. Primer aspecto, el profeta tiene que ser llamado por Dios. Les acaba de decir Amós, que no se dedica a la profesión de profeta, es llamado por Dios. Él dice, yo me dedico a mi ganado, a mis ovejitas, a recoger frutos silvestres, eso es lo mío, pero Dios me llamó a profetizar. Lo mismo pasa con un profeta profesional como el profeta Isaías, que él es profeta, capítulo 1, pero en el capítulo 6 es cuando Dios lo llama. O sea, él ya venía ejerciendo durante 5 capítulos, pero es en el 6º capítulo cuando Dios lo llama y empieza a tener sus funciones de la profecía, de la excelencia profética que vemos en su libro, un gran libro profético. Otro aspecto del profeta es que tiene que cumplir la palabra de Dios. No solamente es llamado por Dios, sino que la tiene que cumplir. En el Antiguo Testamento se nos cuentan historias de profetas poco mencionados, uno no recuerdo en ese momento el nombre, que Dios lo dijo, vaya, anuncie, devuelva, si no hable con nadie, y él cuando se devuelve habla y Dios lo castiga, ¿cierto? Porque no cumplió la palabra de Dios. Y pues digamos el caso más famoso es el caso del profeta Jonás, que no quiere cumplir y Dios lo obliga a cumplir, pero él se niega a cumplir la palabra de Dios. El profeta tiene que cumplir la palabra de Dios. El profeta tiene que serle leal a Dios. ¿Cierto? Tenemos casos de profetas. Balaán es un profeta, pero no es un profeta leal a Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento se habla de él como el profeta mercenario, el profeta que se vende al mejor postor. Y el profeta también tiene una característica que se valida en su propio modo de vida, en su propio estilo de vida. Y quiero poner 2 ejemplos bastantes difíciles para ellos, porque para nosotros es un poquito más sencillo, aunque igual de vergonzoso. El caso del profeta Isaías, que le toca profetizar 10 años desnudo en el palacio del rey. Yo no me imagino a ningún pastor predicando desnudo en la iglesia, pues eso es vergonzoso. Pero él es leal a Dios, obedeciéndolo. Y vemos el caso del profeta Oseas, que se casa con una mujer, suena feo, prostituta, promiscua, infiel, no sé. Ajá, y poca reputación. Sí, mujer de poca reputación. Esas son unas características, y Jesús cumple esas características Yo creo a que perfección. el tema del profeta y lo que nos mencionas nos recuerda es que un profeta vive la profecía, ¿no? No es ajeno a ella. Ver a Oseas, que la profecía era cómo su vida reflejaba la condición del pueblo de Israel y la relación. Y el hecho de ser profeta, o una de las cosas como tú lo mencionas, ¿no? Recordar al pueblo cómo se ha desviado del propósito que Dios tenía, recordarle, pero vivir la profecía, no era lejano, sino que a través por lo menos a mí me sorprende Oseas, porque es Dios invitándolo a vivir una profecía
para darle a conocer a un pueblo cómo era su condición y cómo estaba su relación con él. Era un mediador, y creo que la palabra mediador no sirve mucho porque era un mediador entre Dios y los hombres. Moisés como profeta, Isaías, Oseas, bueno, todos aquellos profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, mediadores de Dios. Y este mediador, para recordar la palabra y para decir con la fórmula que vemos en la Biblia, Dios dijo, Dios dice, Dios dijo, Dios dice. Y tú iniciabas hablando de recordándonos el Espíritu Santo, una unción para toda la iglesia. Tenemos un llamado profético y el llamado profético no es a vaticinar eventos futuristas, como futurólogos acá con una bola de cristal, sino a recordar al pueblo que dice la palabra de Dios. Entonces somos también portadores de la profecía, no al estilo del Antiguo Testamento, tal vez no lo vivimos de la misma manera, pero cuando uno ve en Hechos capítulo 2 Pedro recordando la profecía de Joel, que va a decir, en los últimos días dice Dios, y otra vez ahí está actuando en la forma profética Pedro también, porque dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijos profetizarán. Y esa profecía se refiere a predicarle a uno, a recordar tanto el antiguo como el nuevo y en Cristo como el profeta que nos es mediador para escuchar al Padre y para que de alguna manera también interceda por nosotros. Sí, y vemos a Jesús, que Jesús cumple todos estos puntos del oficio del profeta. Jesús fue llamado por Dios, ¿cierto? No solamente es el Hijo de Dios, sino que cuando Él se bautiza y obedece, cuando dice a Juan, es necesario que yo obedezca, baja el Espíritu en forma de paloma. Eso es una forma representativa, no es que el Espíritu tenga forma de paloma, una forma representativa, baja y dice, este es mi Hijo amado. Ahí está haciéndose su llamado como hijo. Este Jesús cumple la palabra dada por Dios y aquí hay que recordar que cuando el último gran acto del ministerio público de Jesús, la noche antes de hacerlo, Jesús le dice al Padre, si es posible, evitémonos esta copa. O sea, si hubiese otra manera de salvar a este mundo de pecadores en el que estamos todos inmersos, hagámosla. Yo no, pasa de mí esta copa, yo no quiero beber esta copa, pero hágase tu voluntad. Entonces, él cumple la palabra dada por Dios, aunque, como lo decías ahorita, a él le toca vivirla y en este caso sufrirla, que es más que, no es una palabra de casa cardio, es una palabra de muerte. Es leal a Dios, es leal hasta la muerte y valida su autoridad profética cuando él muere finalmente en una cruz. Y no fue una muerte agradable, una muerte bastante desagradable. Incluso yo creo que hoy en día a nuestros peores enemigos no les desearíamos una muerte tan cruel. Es una muerte demasiado cruel. Entonces Jesús es ese gran profeta por excelencia. Ningún profeta del Antiguo Testamento fue tan excepcionalmente perfecto como Jesús, ¿cierto? Y Jesús cumple a cabalidad las expectativas que se han generado de él. Él es el gran mensajero del Señor, ¿sí? Él es el gran mensajero porque él cuenta lo que los profetas nunca pudieron contar. La mayoría de las predicaciones de Jesús se basaron en formas como parábolas, y un gran número de parábolas es el reino de Dios es semejante a, y dice es semejante y hace una comparación, una comparación parabólica, ¿cierto? Lo que nadie nos podía decir, todos los profetas daban atisbos del reino de Dios, pero es Jesús quien aterriza ese concepto en diferentes parábolas. Entonces, ninguna parábola es el todo del reino, pero todas las parábolas nos dan una visión mucho más amplia del reino. Es el gran mensajero de Dios
Es un gran profeta como Moisés y es el hombre que restaura el valor de la profecía. Entonces, Jesús cumple todas las expectativas de profeta. Y ¿Estamos ahí? creo que pensando en esto, hay muchos momentos en que vemos a Jesús recordando la palabra, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, el Sermón del Monte, habéis oído y reafirma que no vino a abolirlos, sino a darle cumplimiento, no vino a abolir a los profetas ni la ley, sino a darle cumplimiento. Y uno en los evangelios va a ver constantemente a Jesús citando el Antiguo Testamento, recordando ese oficio del profeta, recordándole al pueblo qué ha dicho Dios, qué ha dicho Dios y cómo hoy es ese mediador, como ese profeta, ¿no? Que nos recuerda que dice la palabra, pero nos lleva ante el Padre. Una cosa interesante, Elkin, es que Jesús no solamente es el profeta, sino que es la profecía, ¿cierto? Porque los evangelistas son expertos en decir, para que se cumpliese lo que está escrito, ¿cierto? Entonces, Jesús es el profeta en el sentido de que él viene a decir, el reino de Dios se ha acercado. Viene a traer ese mensaje de cómo se acerca o cómo se acercó, porque no es que se acerque, sino que se acercó el reino de Dios y a la vez él es el que cumple las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con respecto al Mesías. Pensando en esto, viene a mi mente, lo que tú explicas, viene a mi mente Juan 1, ¿no? Cuando Juan nos dice que él es el verbo, o él es la palabra, ¿no? Entonces, Jesús como el profeta que cumple a cabalidad la palabra de Dios. Es lo que tú estás mencionando, ¿no? Es la persona de Cristo quien vive la profecía y en ese oficio triple de profeta, sacerdote y rey, se nos muestra como un profeta que es la profecía, él es la profecía, él es la palabra. Correcto, sí. Él es el cumplimiento de la palabra. Entonces, básicamente, como ese es el oficio de Jesús como profeta. Entonces, es el que nos recuerda. Muy interesante porque Jesús dice, como lo mencionaste ahorita, se les ha dicho, ¿cierto? Se los ha enseñado. Y esto tiene dos frentes, por así decirlo. Uno es que los fariseos, los escribas, los saduceos han enseñado al pueblo lo que el texto dice, ¿cierto? Pero han enseñado lo que el texto dice desde su interpretación teológica. Han escuchado, pero yo les digo. Y esto es, bueno, sí, lo que les he enseñado es cierto, pero lo que no es correcto es la interpretación que los fariseos, que los saduceos, que los esenios, que los escribas, que los celotes, que los Herodianos. herodianos han hecho. Esta es la interpretación correcta, pero yo les digo. ¿Cierto? Entonces, Jesús cumple la palabra, cumple la ley, no viene a abolirla, pero sí la reinterpreta. Hay una reinterpretación, la reinterpretación correcta, ¿cierto? Entonces, el Antiguo Testamento dice no matarás. Y los fariseos enseñan no mate. ¿Qué es matar? Enterrarle un puñal a otro. No mate. Mientras usted no entierre el puñal, no ha matado. Y ellos dicen, no, sí, eso es cierto, no matarás. Y matarás es el que le dice estúpido, tonto, bobo, tapado a su hermano, es un asesino. Si eso es agradable, yo debería estar en la cárcel, porque yo más de una vez he tratado a alguien así. Mucho bobo, mucho tonto. Y eso ya es un homicidio en términos de Jesús. Entonces, él amplía el concepto, lo expande, lo reinterpreta de una manera que ya nosotros tenemos un acercamiento teológico correcto a lo que Dios ha dicho en el pasado, que afecta a nuestro presente y nos proyecta hacia nuestro futuro.
Entonces yo creo pues que con esto cubriríamos buena parte de lo que es el oficio de Jesús como profeta. Una cosita adicional, solo chiquita, es ver la autoridad que tenían los profetas en el Antiguo Testamento. Y si hay algo que en Jesús las personas ven, es constantemente la autoridad. Y Eso también es, cuando, y cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy, quién soy yo? La gente está diciendo que él es Jeremías, algunos dicen eres Jeremías, otros que eres u otro de los profetas, Elías o cualquier... Elías, ¿cierto? Entonces es ver cómo relacionan el oficio de Jesús como sacerdote y cómo en esa autoridad tiene, al igual que los profetas del Antiguo Testamento, y bueno, eso sería para mucho más tema, pero creo que con eso nos vamos ajustando en ver la utilidad de ver el oficio triple de Jesús y en este caso la profecía. Sí, Jesús es el gran profeta, ¿sí? Y la autoridad, muy interesante, porque la gente se admiraba porque hablaba con autoridad, no como los fariseos, no como los, ¿cierto? Eso es algo muy interesante, pero yo creo que es algo muy básico de lo que es el oficio del profeta de Jesús, pero es básicamente lo que podemos dar en este tiempo, ¿cierto? Y entonces hablemos un poquitico de Jesús como sacerdote, y entonces hay que entender qué es el sacerdocio. Cuando hablamos del sacerdote, algo, no sé si a la mayoría les pasa o solamente me pasa a mí, cuando yo era niño me hablan del sacerdote del Antiguo Testamento y yo hacía una relación con el sacerdote romano, ¿cierto? Entonces uno hace esa imagen y, y uno ve el culto, o yo veía el culto del Antiguo Testamento como se ve la misa romana. Entonces uno tiene que desligar los dos conceptos. El sacerdote romano, el sacerdote que nosotros vemos hoy en las iglesias católicas romanas, y el sacerdote del Antiguo Testamento son dos figuras muy distintas, son dos figuras totalmente distintas. Por una parte dijimos que el sacerdote es el encargado de decir la palabra de Dios al pueblo, lo que Dios dijo, lo que estamos haciendo y la consecuencia que vamos a vivir. El sacerdote tiene una función muy distinta. El sacerdote veterotestamentario no tiene la función de denunciar el pecado, sino que el sacerdote tiene la función de supervisar el cumplimiento de las escrituras por parte del pueblo. O sea, el sacerdote ve que la gente cumpla, es un evaluador. Dos, el sacerdote enseña las escrituras pues, para que la gente las pueda cumplir, obviamente. Tres, el sacerdote es el encargado de todo lo que es el ritual. Los rituales, los sacrificios, esto y los lavamientos y las abluciones y todo lo que tiene que ver con los rituales. Pero básicamente la función más importante del sacerdote, el sacerdote en el Antiguo Testamento, es pararse en la brecha, ¿cierto? El sacerdote es el hombre, el humano, que entra a la presencia de Dios a suplicar por un pueblo que está atrás, que se ha apartado de Dios, que ha fallado, que ha pecado. Y ese sacerdote tiene que representar a todo el pueblo delante de Dios. Entonces, el sacerdote va del pueblo hacia Dios, mientras que el profeta va de Dios hacia el pueblo. Van en sentidos contrarios. No sé si me hago entender. Entonces, el sacerdote, en lo que conocemos en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, el sacerdote, su función más importante para lo que está preparándose todo el año es para ese día, para entrar a la presencia de Dios y decirle, Dios, aquí estamos, somos un pueblo pecador, hemos fallado, hemos cometido X cantidad de pecados, aquí está la sangre para pagar nuestra deuda, por favor, no nos consumas con tu ira. Ese es el trabajo más importante del sacerdote veterotestamentario.
¿cierto? Entonces, el sacerdote va ante Dios durante ese día al año para interceder delante de Dios por el pueblo y regresa para enseñarle al pueblo a conocer a ese Dios para poder obedecer esas normas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el sacerdote. Ahora, el evangelista Juan dice que nosotros tenemos un abogado, utilizando ya una figura que es exactamente lo mismo. ¿Qué hace el abogado? El abogado me representa ante la autoridad. El abogado no soy yo, ¿cierto? Yo cometí un delito, el abogado va y me representa. Y va y le dice al juez, mi cliente es inocente y voy a demostrarlo. Obviamente, si yo soy culpable, pues va a tener muchos problemas para demostrarlo. Pero esa es la función del abogado. Entonces, Juan nos presenta a Jesús en esa figura de sacerdote intercesor como un abogado. ¿Por qué? Porque si yo me presento ante Dios, yo, con todo lo malo que soy yo, pues no puedo yo, pecador, presentarme ante un Dios santo. Entonces necesito a alguien que me represente, un abogado, de la figura sacerdotal que utiliza Juan para decir, él sí puede presentarse delante de Dios. Ahora, usted me va a decir, no, pero es que yo soy cristiano, yo ya acepté a Jesús, yo ya no soy malo. Y ese es un término que a mí yo uso mucho, a la gente no le gusta, pero yo lo uso, y es una profecía, una expresión del profeta Isaías. Mis mejores obras, lo mejor que yo puedo hacer, son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, por muy bueno que yo sea, no es que yo soy buena persona, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada, esas buenas obras que yo le presento a Dios son trapos de inmundicia. Y perdónenme la expresión, no es agradable. Porque un trapo de inmundicia no es un trapo sucio, un trapo de inmundicia es un trapo contaminado por un aspecto inmundo, y ese aspecto inmundo en la Biblia es el sangrado menstrual. Un trapo de inmundicia es algo muy desagradable. Y mis mejores obras son trapos manchados con el flujo, con el sangrado menstrual, delante de un Dios que es 3 veces santo. Entonces, yo no puedo, necesito un sacerdote que me represente, porque yo no puedo presentarme así, aunque sea muy bueno, no puedo, ¿cierto? Y el profeta y el autor del libro de Hebreos dice que Jesús es un sacerdote, y entonces él habla del sacerdocio veterotestamentario, del sacerdocio arónico. Jesús es un sacerdote mucho mejor, ¿cierto? Es el sacerdocio por excelencia, y habla de la figura del sacerdote Melquisedec, del rey sacerdote Melquisedec, que no me pregunten quién es porque uno de los grandes misterios bíblicos, pero lo que está diciendo es, ese sacerdocio arónico no es capaz de cumplirlo, porque ese sacerdocio arónico tampoco es digno de presentarse en la presencia de Dios. Entonces necesitamos un sacerdote que sí sea digno, que sí sea nuestro representante ante Dios, que sí se pueda parar en la brecha y decir, yo respondo por ese pueblo que está tras pecador, yo respondo, yo doy la cara, yo asumo las consecuencias. Entonces, ese es el gran oficio sacerdotal de Jesús. Yo creo que cuando tú nos invitas a pensar en Cristo como lo plantea Juan en la primera carta, de Cristo como el abogado, creo que es un mejor ejemplo contemporáneo para entender que el sacerdote es un representante. Y uno no logra ver la dimensión de todo lo que cumplía el sacerdote dentro del sistema ritual, dentro del sistema del pueblo de Israel, si no lee el Antiguo Testamento, en especial Levítico.
para poder entender todo ese oficio y todo lo que, el trabajo que tenía, y lo que tú dices, es un trabajo de representar y traerle las ofrendas al Señor y explicar que cada acto requería de una forma de sacrificio, una forma de ofrenda, y esto obviamente era de sumo cuidado, de sumo respeto, y por eso se designaba una persona que solamente se especializara en esto. A tal punto que cuando vemos a los hijos de Aarón hacer algo indebido, mueren porque el ser sacerdote era peligroso en el sentido que si no se entendía que a quien se iba era santo, santo, el riesgo era muerte. Y es Cristo, precisamente, y el libro que tú nos recuerdas, Hebreos, creo que es el libro que uno debe trabajar para entender, para nuestro forma ya el lente neotestamentario, como iglesia neotestamentaria, entender qué es el sacerdote para nosotros. Y tú mencionas varios temas de Hebreos, y en Hebreos la palabra sacerdote la utiliza el autor 45 veces. O sea que es de gran importancia el oficio sacerdotal y cómo el autor de Hebreos, que tú ya lo has mencionado, muestra a Cristo como el linaje o como de la orden de Melquisedec, de aquel sacerdote que se le aparece a Abraham, que Abraham decide darle sus ofrendas, sus diezmos y bueno. Y todo esto, pero nos dice y nos muestra cosas muy interesantes y es que es en Jesús quien tenemos nosotros un sacerdote. También podríamos decir quien es el abogado, quien es el que no solamente es el sacerdote, sino es quien da la ofrenda. Y ese sacerdote es interesante porque también conoce nuestras debilidades, o sea, no es un sacerdote indolente, sino como lo dice Hebreos 4:15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Y obviamente este oficio sacerdotal de Cristo nos lleva a reconocer y ver la importancia de Jesús en, en presentarnos ante el Padre e interceder como el abogado, no como el juez. Eh, Quisiera agregar que en Hebreos, el autor de Hebreos dice que el sumo sacerdote no se hace porque quiere, yo quiero ser sacerdote, no, sino que es elegido. Y en el capítulo 5 verso 5 va a citar, recordando el Salmo 2:7, dice, hoy, dice el Salmo, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nos lleva a pensar que el oficio de Cristo no ha sido de sacerdote, no es porque él, sino porque es algo que el Padre le ha dado en ese oficio sacerdotal. Y en la línea de Melquisedec va a tener específicamente el Salmo 110, verso 4, que dice, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto no era para David. David de la tribu de Judá no tiene relación con el Salmo, es especialmente cómo el autor de Hebreos ve que en Cristo se cumple esta profecía. En Cristo, el sumo sacerdote o el sacerdocio para siempre es por la orden de Melquisedec y el autor de Hebreos nos vuelve al Antiguo Testamento para darnos claridad de ese oficio. Y podemos decir por último, o por mi parte, que el tema de sacerdote es representante, es representante. ¿Cómo lo vivimos nosotros? ¿Cómo descansamos en que tenemos un abogado? ¿Cómo llevamos a las personas a que vean en este oficio de Cristo, en esta cristología, en a Cristo, no como el juez? Creo que las personas les cuesta a veces relacionarse con el Señor como abogado y lo ven muchas veces como juez. Y el juez tiene que verlo es aquellos que no han decidido someterse a su reinado. Ellos sí lo van a ver como juez, pero los que hemos decidido caminar con Cristo, para nosotros es abogado.
Sí, el asunto del sacerdocio, y nosotros los protestantes o los cristianos evangélicos, los que venimos de la Reforma, vemos el tema del sacerdocio de una manera muy peyorativa porque venimos cargados de ese concepto romano, ¿cierto? Pero no, el concepto veterotestamentario que se cumple en Jesús, el gran sacerdote, y otra vez, el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio superior al sacerdocio arónico, porque finalmente el sacerdocio arónico cae en decadencia porque no pueden representar al pueblo ante Dios. Y entonces necesitamos un sacerdote que sí pueda pararse en la brecha, pararse frente a Dios y decirle, yo respondo. Pues si a mí me ponen como pastor de una iglesia a dar la cara por mi iglesia, yo no, porque a duras penas puedo dar la cara por mí, eso que con vergüenza. Ahora para dar la cara por otras personas, yo soy responsable por los conocimientos, el discipulado doctrinal de la iglesia, pero yo no puedo interceder por ellos ante Dios. Necesito que interceda Jesús por mí. Entonces ese es el gran sacerdocio, es un sacerdote que puede interceder por todos sin caer en la vergüenza que cayó los hijos de Aarón, en la vergüenza en la que cayeron los hijos de Elí, en la vergüenza que cayeron los sacerdotes del periodo intertestamentario, la vergüenza en que caen los sacerdotes del Nuevo Testamento cuando ellos planean homicidios, el homicidio del Mesías, ¿cierto? Ellos llegan a ser el punto más bajo de todo el oficio sacerdotal cuando ellos nos deciden asesinar con mentiras, incumpliendo la ley que deben enseñar al pueblo para matar al Mesías. Necesitamos ese sacerdote y es un concepto muy bonito porque de verdad sin ese sacerdote del orden de Melquisedec no podríamos entrar a lo que tanto anhelamos, que es el reino de Dios, de ese reino que se nos ha acercado. Sería imposible sin Jesús como sacerdote. Bueno, creo que terminaríamos pues por ahí para dar este vistazo a Jesús como sacerdote y entonces hablemos a Jesús como rey. Ahora, otra vez, para entender el oficio de Jesús como rey hay que entender que es un rey, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos la visión del rey y al rey se le llama como el soberano, ¿cierto? Porque el rey en la antigüedad o los reyes de la antigüedad eran la autoridad civil, ejecutiva y judicial, ¿cierto? El sacerdote del Antiguo Testamento, el rey del Antiguo Testamento era una figura que representaba la autoridad legal, civil, militar, y él era el rey y él era la ley. Entonces, si el rey decía, bueno, yo quiero inventarme esta norma, él se la inventaba, la imponía, y si esa ley que él inventaba era para su beneficio, pues mejor, y pasaba por encima de cualquier persona y hacía cualquier cosa. Pero la figura del rey en el Antiguo Testamento tiene una connotación muy diferente. Ahora, en el momento en que Israel entra a la tierra prometida y puede llegar a ser un país, él tiene que funcionar como un ente civil. Necesita administrativamente a alguien que los gobierne, alguien que los administre. Somos humanos, somos seres gregarios, vivimos en comunidad y necesitamos un orden, porque si no, no somos capaces. Entonces, en ese momento hay varios modelos, pero el mejor modelo en ese momento histórico, el mejor modelo, el que mejor funciona es la monarquía. Israel vive en primera instancia como una anfictionía. Una anfictionía son varias tribus independientes, en este caso 12 tribus, 13 tribus, que son independientes, se administran de manera independiente por clanes, por familias, pero que tienen un santuario sobre el cual giran su vida religiosa. Ese es Israel en la época de los jueces.
Y como cada quien hace, cada juez aparece y ejerce su función, pero como no es sino temporal, se muere el juez o se envejece el juez y el pueblo sigue en ese mismo desorden. Entonces, una figura más permanente, más estable, más sólida, es la figura monárquica. Entonces, se establece la necesidad del rey. Pero el rey de Israel es un rey diferente a los reyes contemporáneos porque este rey no puede inventar leyes. Ya tienen sus leyes, las leyes dadas por Dios. El rey, entonces, lo que hace es gobernar al pueblo basado en la ley que Dios le ha dado. Y si el rey hace eso, el rey gobierna de manera correcta, ¿cierto? Pero como toda institución humana, los reyes caen en decadencia y se corrompen. Entonces, si el rey cae en decadencia y si el rey se vuelve idólatra, y recuerden que el rey debe impedir la idolatría, pero se vuelve idólatra, eso va a hacer que todo el pueblo se vaya tras él. Si el rey es malo, todo el pueblo cae porque él es la parte ejecutiva. Si el rey es bueno, entonces el pueblo obedece. Entonces, eso es una figura civil, no es una figura religiosa como el sacerdote o el profeta, es una figura civil, pero debe administrar basado en la ley, en los mandamientos, ¿cierto? ¿Qué pasó? Todos los reyes fueron malos, todos los reyes fallaron. El rey favorito de los ministros de alabanza es el rey David, ¿cierto? Entonces, el rey David, porque era un gran músico, pero cuando uno ve la vida de David fue un rey bastante malo, un rey bastante perverso. Violó, asesinó, mal padre, una serie de problemas internos, muy egoísta. Y es lo mejorcito, todos los reyes se van a basar basados en David. Y David no fue realmente un ejemplo de virtudes, fue bastante malo. Pero entonces eso demostró que no, esa institución humana no iba a funcionar. Ahora necesitamos un soberano que gobierne, o sea, que sea la sombrilla que abarque a todo, soberano, viene sombrilla viene de soberano, que está por encima de todos, que sea el rey y que a la vez sea la ley. Y como le dimos ahorita, Jesús es ese rey perfecto que no va a hacer nada en contra de la ley porque él mismo la dio, porque él mismo la estableció. Y entonces él dice, sí, yo soy un rey. En Juan 18:36 él dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. En otras palabras, sí, él es un rey, pero él no es un rey al estilo humano. No es un rey que se impone, que se enseñorea, que abusa, que decae. Su reino es un reino superfluo, es un reino superior, es un reino eterno y es un reino perfecto. Cuando uno mira a las profecías en el libro de Isaías, uno ve una sección que se llama en el libro de Isaías el libro de Manuel, cuando él presenta a Emanuel, el Dios con nosotros, y que cuando Dios se establece con nosotros, habrá un reino de paz, un reino de justicia, un reino de igualdad, un reino sin violencia, donde las armas, las espadas que son necesarias en todos los reinos, se convertirán en asadones para que haya alimento suficiente para el pueblo, porque es un reino diferente, es un reino de justicia.
creo que el rey es la figura más común y aún así es la menos entendida, es muy poco entendida porque vemos a un rey como vemos a un presidente hoy en día. Y hablando en esta época de protestas que estamos viendo aquí en Colombia, donde todo mundo habla mal del presidente porque hay mucho que decir de él, los que estén en favor y los que estén en contra del presidente tienen mucho que decir de los errores y de los aciertos. Pero cuando vemos a Jesús como rey, es un rey al que nadie le puede protestar, porque la autoridad que él tiene no es una autoridad impuesta, ganada, usurpada o delegada, es una autoridad que le pertenece solo a él y que su reino es perfecto. Entonces, aunque él haga cosas que no nos gusten, siguen siendo perfectas. Si el presidente hace algo que no me gusta, pues voy y marcho y tiro piedras y no sé. No tiro piedras, nada más marcho, ¿cierto? Pero a él yo no le puedo decir, no, es que usted se equivocó. No, porque su reino es perfecto. Yo creo que el tema del rey es muy interesante recordar cómo lo entiende el pueblo de Israel, cómo lo han visto en diferentes momentos, que el soberano decía y se cumplía. Y hemos hablado también en alguna charla acerca de los decretos de Dios y cómo el rey cumple, porque su palabra tiene una autoridad, un poder. Y pensando en el profeta, quiero conectarlo un poquito con el profeta también anunciaba y profetizaba lo que Dios iba a cumplir. Y en eso la profecía se viene a cumplir muchas veces en Jesús. Por ejemplo, cuando le dijo, esperen en Jerusalén que venga el Espíritu Santo y recibirán poder para ser mis testigos. Vemos un cumplimiento del rey, vemos que la profecía van a seguir cumpliendo, que vendrá como el Pantocratos, no vendrá como ya como el siervo sufriente, sino vendrá como el todopoderoso. Y el libro de Apocalipsis nos da un poco más de amplitud de ese rey como lo esperaban los judíos, ¿no? Porque cuando vemos a Jesús como rey, por ejemplo, entrando en Jerusalén en un burro, ¿no? Es una forma hasta irónica de mostrar al pueblo que su reinado era diferente, como tú lo has dicho, ¿no? Un rey que no se enseñorea, sino un rey que sirve, pero que en muchas partes del Nuevo Testamento nos aclara cómo es su reinado. A mí creo que la parte que más me llama la atención de ver a Cristo como rey está en Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11 dice lo siguiente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y vemos esta profecía y nos la muestra como un presente, pero a la vez profecía, un presente que dice exaltó, que ya pasó, perdón, un pasado, exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay más por encima de Cristo, pero que habrá un día donde veremos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Entonces, en este gobierno del Señor, eh, es muy interesante ver esto. Elkin, con respecto a esa imagen, y gracias por recordarnos esa imagen que Pablo utiliza, que ante él toda rodilla se doblará, y eso es algo muy importante. Quiero contar una anécdota, pues no es basado en una película, yo creo que muchos de ustedes se vieron, ojalá se la hayan visto, y si no la han visto, véanse, es una muy buena película, Mulan, pero la original, la de muñequitos. Y pensando en Rey, al final de la película hay dos escenas muy impactantes. En una escena está el emperador chino capturado en el palacio por el general 1 y el general 1 le dice, ya cayó su muralla, ya cayó su ejército, ya cayó su palacio, inclínese. Y el emperador le responde con esta frase que es bien interesante, que dice, por fuerte que sople el viento, la montaña nunca se inclina. ¿Cierto? Porque la montaña es
autoridad, es fuerte, ¿cierto? Dice, yo no me voy a inclinar, yo soy el emperador, yo no me inclino, ¿cierto? Porque ante mí se inclina el pueblo, yo no me inclino. Y un momentico más adelante le presentan le llevan a Mulan y él le dice, usted deshonró a su papá, usted se robó el uniforme, usted deshonró el ejército, usted destruyó mi palacio, pero nos salvó a todos y el emperador se inclina, una pequeña inclinación ante esta mujer, y cuando ella hace la escena que muestran es impactante, como toda la ciudad se inclina. Toda la ciudad se inclina ante esta mujer que no debería ser, nadie se debe inclinar. Y quiero poner esa imagen porque así el primer ministro, que siempre ha sido el antagonista de Mulan, cuando ve que el emperador se inclina, así él no le agrade Mulan, se tiene que inclinar. Todos, así no quieran, así les parezca deshonroso inclinarse ante una mujer, se tienen que inclinar. Y eso es a lo que Pablo está haciendo esa figura. Él es es el hombre, es el nombre ante quien todos se tienen que, no quieren, no les gustan, no lo aceptaron, no lo reconocieron, pero al final todos se tienen que inclinar. Y quiero hago esa imagen porque me parece que es muy certera en cuanto a lo que dice Pablo. Ante él toda rodilla se va a doblar, porque él es el rey. Él es el que no se inclina, ante él se inclina. Esa es la imagen. Y bueno, yo creo que para ir concluyendo, Elkin, nosotros tenemos la visión romántica de las películas de Hollywood de Jesús. ¿Cierto? Ay, ese Jesús casi hippie, paz y amor, ¿cierto? Buena gente. Y que sí, que Él es amigo, que Él es cercano, que Él es nuestro hermano mayor, pero no se nos puede olvidar que Él es nuestro rey. Cuando yo estaba en el ejército, una vez me hice amigo, muy amigo de un cabo, y una vez le hice una charla, y yo por fuera, en civil, podemos ser amigos, pero yo sigo siendo el cabo, sigo siendo la autoridad. Sí, no me monte la mano en el hombro. Mantengamos en nuestros lugares. Y Jesús es el rey. Es el rey cercano, es el rey hermano, es el rey amigo. ¿Cierto? Pero es el rey. Él es el sacerdote con el que yo me puedo acercar a Dios confiadamente. Otra vez, confiadamente, no conchudamente, porque Él es Dios. ¿Cierto? Él es santo, pero Él es el que intercede por mí, que yo no soy digno de presentarme ante Dios, pero Él me acerca a Dios. Jesús me acerca al Padre, me aproxima. Yo no puedo, no merezco, no soy digno, pero Él lo hace. Y Jesús es el que me recuerda que yo debo obedecer. Yo debo seguir obedeciendo, aunque estamos en la gracia, debo seguir obedeciendo la palabra de Dios. Él es esa voz que me recuerda que yo debo seguir. No podemos acercarnos a Jesús al estilo de Hollywood. Hay que acercarnos a Jesús al estilo de la Biblia, confiada pero respetuosamente. Gracias, Giovanni, por la ilustración de Mulan. Y sí, también me vi la película y cuando hablabas, wow, claro, es una imagen que Pablo no tenía Mulan, pero Pablo tenía claridad de que el Señor es rey. Y me gusta la traducción, por ejemplo, de siervo. Eh, la otra forma de traducir siervo, que uno ve en muchas de las cartas, yo siervo del Señor, yo siervo del Señor, yo esclavo. Esclavo porque hay un rey y entender que el esclavo obedece, el esclavo se somete, el esclavo sirve. Y creo que en recordar eso en nuestra mente, de que el Señor, siendo el rey,
vino a servir en medio nuestro. Y creo que si hay alguno de los que están escuchando estos que quiere ser el primero en medio de las comunidades, en medio donde esté, recordar que el rey tomó el ministerio de la toalla, del servicio. Ese rey que es tan diferente a los reyes que nos gobiernan, que es un rey justo. Apocalipsis está lleno de imágenes de recordarnos que es el rey. Dice, el rey de reyes y señor de señores, por ejemplo, Apocalipsis 19, 16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, rey de reyes, señor de señores. Y creo que recordar el triple oficio de Cristo no nos hacen ver tan solo una parte de Cristo, sino entender que es mucho más grande. Y Jesús, que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y él mismo fue un profeta, Jesús fue el sacerdote y el sacrificio. Como el sacerdote, él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado. Jesús es el ungido, Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que esto nos ayude a vivirlo en nuestra cotidianidad, como hermanos, recordando que tenemos un Rey, el que lo ve todo, al cual le servimos. No le servimos a personas, le servimos al Rey. Que Dios nos ayude. Muchas gracias, Giovanni. Con gusto, Elkin. Espero que haya sido de utilidad para ustedes estas conversaciones tan agradables, tan amenas y tan provechosas. Bueno, bendiciones a todos.